Amados hermanos, muy buenos días. Que Dios les bendiga en este día, hermanos. Nuevamente estamos en un domingo más compartiendo la palabra del Señor. Acabamos de terminar las clases pasadas, terminamos el tema de la avaricia y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema pues que a todos nos afecta de cierta manera, algunos más, algunos otros menos, pero a todos, y no hay, yo creo, ni una sola persona, ni un solo hermano que pueda decir que pues que lo que vamos a ver hoy le afecte, hermanos. Vamos a continuar viendo el versículo 8 de Colosenses. ¿Sí? Ahí también nos muestra una lista de cosas que pide la palabra de Dios que debemos de quitar de nosotros. Vamos a darle lectura al versículo 8 del capítulo 3 de Colosenses y dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Este es el 9. Bueno, nuevamente, y para tener en cuenta lo que estamos platicando, cuando dice poned, pero ahora dejad, significa poner afuera o quitar de nuestra vida completamente. Eso es la indicación que nos da la palabra de Dios. Quitar de nosotros, arrancar de nosotros, sacar fuera de nuestra vida todas estas cosas. Y pues lo que vamos a ver el día de hoy es la ira y el enojo, hermanos. Por eso les dije que pues de cierta manera, a veces en menos grado o en mayor grado, pues a todos nos afecta o nos ha afectado, tanto directamente como indirectamente, la ira y el enojo en nuestra vida o en la vida de otro hermano. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema pues bastante interesante y muy importante, y que va a servirnos a nosotros para comprender pues un poco más sobre este tema y qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere que sepamos sobre este tema y sobre la importancia que tiene el dejar estas cosas que nos estorban en nuestra vida. Y la ira y el enojo pues es una de ellas. Así que vamos a platicar un poquito más sobre este tema. No creo que lo vayamos a terminar hoy, pero pues al menos vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sale? Bueno, una de las partes del ser humano que es intocable, o al menos que el mismo ser humano no permite que se toque de él, es su personalidad. A nadie le gusta que le diga que algo de su forma de ser está mal. A nadie le gusta que le digan los demás que algo está haciendo mal, que algo dentro de su personalidad no está bien. Dentro de la personalidad del ser humano se encuentra precisamente la ira y el enojo. Y generalmente, pues nosotros no le damos la importancia que tiene sobre nuestra vida esta situación, y los llegamos a tolerar tanto que aún lo defendemos de quien sea. ¿Por qué? Porque lo tomamos parte de nuestra personalidad. La ira y el enojo lo adoptamos tanto y se hace tanto una costumbre vivir así, que estamos siempre a la defensiva cuando alguien nos señala que tenemos un problema de ira o tenemos un problema de enojo, que somos muy enojones o muy iracundos. Y generalmente nuestra posición es estar a la defensiva. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra personalidad. ¿Alguna vez hemos oído a alguien decir, por ejemplo, es que este es mi carácter y nadie lo va a cambiar? O así es mi carácter. O algunos, en algún caso, en algún momento también he escuchado que la gente dice, pues el que me quiera me va a querer como soy.
así con mi carácter, aunque yo sea enojón, aunque yo tenga un mal carácter, un mal genio, así me tienen que querer porque así soy yo y que es mi personalidad. Estas y muchas otras frases las oímos constantemente de las personas, pero realmente lo que pasa y lo que ellos ignoran que lo usan como una excusa para su falta de control, para su falta de dominio propio. Son frases que utilizan la gente para no aceptar sus errores y para no aceptar la condición en la que se encuentran en cuanto a la ira y el enojo. Es común oírlo, hermanos, es tan común que la gente habla así. Y pues hasta cierto grado lo podemos entender del mundo, podemos entender de las personas del mundo que piensen así y que se expresen de esa manera cuando alguien les menciona algo sobre su personalidad enojona o gritona. Es comprensible que su respuesta sea esa, pues porque no conocen a Dios, no tienen el temor de Dios y viven desconociendo lo que Dios quiere para su vida. Pero, ¿qué pasa cuando esas frases vienen de la boca de un hijo de Dios? De la boca de una persona que debe al menos saber qué es lo que Dios quiere para su vida. Pues yo creo que sí es un problema grave cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios se excusa detrás de esas frases para no aceptar su culpa y para no aceptar que algo está mal en él. El carácter del cristiano debe de ser conforme a la imagen de Cristo, por eso se nos llama cristianos o pequeños cristos o los seguidores de Cristo. Debemos de tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nosotros y no tener el molde del cual venimos, que es el mundo. La ira y el enojo forman parte de ese pasado del cual nosotros salimos. Y ahora en la nueva imagen de que debemos de tener del Señor Jesucristo, pues la ira y el enojo ya no deben de formar parte de nuestra nueva vida o del nuevo hombre. Por eso dice el versículo 8, dejen, quiten, saquen, eliminen, borren de ustedes la ira y el enojo. Cuando un cristiano se enoja, cuando un cristiano se aira, o cuando un cristiano es iracundo o enojón, gritón, que siempre está o que constantemente se enoja y es muy susceptible a enojarse, lo que está demostrando es una falta de control, una falta de dominio propio, una falta de autocontrolarse. Y lo que demuestra también es que el Espíritu Santo no ha dominado toda esa parte, esa esfera de su vida. Y no porque no quiera, sino porque nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre, en nosotros. Siempre estamos rechazando la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos, pero somos nosotros los que no queremos renunciar a esa parte de nosotros porque no aceptamos que está mal. Dentro de las misiones del cristiano, pues se encuentra principalmente, voy a mencionar 3 versículos y esos 3 hablan de lo mismo. Efesios 4:23 nos dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Romanos 8:13 dice que debemos hacer morir las obras de la carne. Y 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice que debemos buscar nuestra santificación. Y estos 2 atributos, que es la ira y el enojo, no son precisamente virtudes. Al contrario, hermanos, la ira y el enojo forman parte de lo que la Biblia en Gálatas 5, del 19 al 21, menciona como una obra de la carne, así como el espíritu tiene fruto y el fruto está formado por gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Las obras de la carne también son una lista de pues obras que hay dentro de nosotros y que no deberían de estar dentro de nuestra esfera espiritual, dentro de nuestra vida cristiana.
Sin embargo, ahí están, porque no hemos dejado que el Espíritu Santo obre en nosotros. Dentro de esas misiones del cristiano, repito, está buscar nuestra santificación, buscar el fruto del Espíritu Santo. Eso está dentro de nuestra función diaria, nuestra consagración, buscar nuestra santificación todos los días de nuestra vida. La santificación del cristiano no es una opción, no es si quiero yo buscar la santificación, es parte de nuestra responsabilidad cristiana la santificación. No nada más es haber creído en Cristo, debemos buscar todos los días, buscar la ayuda de Dios para que Él quite de nosotros todas esas cosas, todas esas obras malas, todas esas obras de la carne que hay todavía gobernando esferas de nuestra vida y que nosotros mismos no dejamos no dejamos que salgan de nosotros, no las eliminamos simplemente porque no queremos. Y otra cosa también muy común es que acostumbramos a describir a las personas que son iracundas, que son así, con ese carácter fuerte, o con ese mal carácter, mejor dicho, como personas de carácter fuerte. Asociamos, no sé, pero asociamos que sus reacciones así fuertes e iracundas forman parte de un carácter fuerte. Pero realmente la Biblia no lo manifiesta así, hermanos. En los caminos de Dios, cuando una persona manifiesta ira y enojo, es todo lo contrario. No tiene un carácter fuerte. Al contrario, tienen un carácter débil. Pues no se pueden someter. No pueden someter el enojo a la paz que Dios da. No tienen dominio propio. El espíritu no gobierna esa área de su vida. Y más que un carácter fuerte, es un carácter débil, porque no hay en él templanza, no hay perdón, no está la paz de Dios, sino que se deja gobernar por la ira y el enojo. Entonces no es un carácter fuerte, es todo lo contrario. Para la Biblia, para la palabra de Dios, una persona con esas características, que es iracundo, que se deja dominar por el enojo constantemente, pues su carácter es débil. Al menos eso es lo que dice la palabra de Dios. Antes de continuar, es importante también aclarar algo interesante, algo importante que también está dentro de la palabra de Dios, y es que el cristiano se puede enojar, hermanos. El cristiano se puede enojar. Pues la Biblia dice que sí, hasta cierto punto. Por eso dice, ¿cómo dice? Airaos, pero no pequen. Hasta cierto punto se nos está permitido el enojo en nuestra vida. Pero el enojo, cuando nosotros tenemos ese enojo, el enojo debe tener un objetivo, ¿sí? Y dentro de ese objetivo cuando un cristiano siente enojo, es para resolver un problema o resolver una situación injusta o que le haya causado indignación. Pero no nada más se enoja porque se enoja, y se enoja para pelear, o se enoja para discutir, o se enoja sino ese enojo se utiliza, esa fuerza que brota al enojarnos, la utilizamos y la enfocamos para resolver el problema, no para causar problemas ni engrandecerlo, sino para ir a resolver el problema. Y uno de esos casos, y el caso más común, y una vez me hicieron la pregunta y me dijeron, ¿y acaso Cristo no se enojó? ¿Acaso el Señor Jesucristo no expulsó a todos del templo cuando vio que estaban vendiendo en el templo y estaban los cambistas de monedas? No llegó el Señor molesto y sacó su látigo y me dijo esa persona, y le empezó a pegar a todos. Y obviamente yo le dije, el Señor Jesucristo nunca le pegó a nadie. El Señor Jesucristo, dice la palabra, que Dios hizo ruido con el látigo en el suelo. Lo que se hizo fue expulsarlos y sacarles y decirles que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones.
Él se enojó, sí, pero el enojo del Señor fue justificado por una causa. Y esa causa fue que habían profanado el templo de Dios haciendo mercadeo. Y más que mercadeo, hacían trinquetes, hacían engaños, habían hecho del templo un negocio más que un lugar de adoración. Entonces el enojo del Señor Jesucristo fue para ejecutar una acción y resolver el problema que estaba sucediendo ahí. Pero Él nunca puso odio en su corazón hacia los que estaban ahí. Él nunca puso coraje, Él no se puso a discutir con nadie, Él no se salió molesto y el enojo le continuó durante muchos días. Él se enojó al ver la situación y procedió a resolver el problema. Ese enojo es el que nosotros se nos está permitido tener. Cuando tiene un objetivo, y el objetivo es solucionar el problema, no agrandarlo, no causar problemas, no estar peleando y todo lo que generalmente nosotros hacemos cuando nos enojamos. La mayoría de las veces cuando nosotros nos enojamos, generalmente atacamos a la persona que está frente a nosotros o a la persona a la persona que está inmersa en la discusión o en la diferencia o en el enojo o en el pleito, en lo que tengamos, y no usamos el enojo para resolver el problema, sino para atacar a la persona. Nuestros ojos ven a la persona como que si la persona tuviera la culpa de nuestro enojo y de nuestra ira, pero no vemos el fondo de las cosas. ¿Qué fue? ¿Cuál es el problema que está pasando para que yo me haya enojado, por decirlo de esa manera? Y atacar el problema, no a la persona. Nosotros generalmente atacamos a la persona que está frente a nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a hacer un pequeño alto aquí. Y tengo una pregunta para usted. ¿Alguna vez se ha preguntado usted si tiene usted madurez en su carácter cristiano? ¿Alguna vez se ha preguntado, ¿será que soy maduro o estoy madurando en cuanto a mi carácter cristiano? ¿Cómo voy en los caminos de Dios? ¿Cómo voy yo madurando? ¿Sí estoy creciendo en los caminos de Dios o qué está pasando conmigo? Bueno, pues le voy a hacer 3 preguntas que usted se va a responder. La primera, ¿se enoja usted con facilidad? La segunda, ¿le echa la culpa a los demás de su enojo? La tercera, ¿le cuesta trabajo controlar su enojo? Permitir que el enojo nos controle siempre y generalmente nos va a llevar a pecar. Y cuando esto pasa, significa que somos inmaduros en la fe, porque no tenemos dominio propio de nosotros. El enojo y la ira son características de un cristiano inmaduro. Hay muchas otras cosas, pero la ira y el enojo forman parte de esas características de nuestra inmadurez espiritual, de que que no estamos avanzando bien en el proceso de transformación de nuestra vida, en el proceso de la búsqueda de nuestra santidad, y no hemos dejado la ira y el enojo. Y la ira y el enojo, hermanos, cuando domina nuestra vida, tiene consecuencias terribles y graves en muchos aspectos de nuestra vida, Entonces el enojarse, el no controlar esa ira, muestra que la persona que lo padece es inmadura en su vida cristiana. Prestemos atención, ¿qué es lo que nos dice Santiago 1:20, hermanos? Dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir este versículo? Lo que nos está diciendo este versículo en Santiago es que cuando nosotros nos enojamos, generalmente y muy comúnmente, cuando nosotros nos enojamos,
no ejercemos la palabra de Dios en nuestra vida o no actuamos conforme a los mandamientos de Dios o conforme a lo que Dios quiere que hagamos, sino actuamos por nos dejamos controlar por nuestros impulsos, y generalmente nuestros impulsos siempre son malos, siempre tienden a pecar, siempre tienden a hacer lo malo. Por eso dice que cuando el ser humano se enoja y pierde el control, él no hace lo que Dios quiere, sino hace lo que su propia voluntad quiere hacer, y siempre termina mal. Siempre y constantemente terminamos regándola y terminamos haciendo de algo que tal vez no sea muy grande, pero terminamos haciéndolo demasiado grande por no controlar nuestra ira. Nosotros, imagínense qué tan insignificante es para nosotros el tema de la ira y del enojo, que perdemos de vista las consecuencias que tiene cuando nosotros nos enojamos o cuando nosotros nos airamos equivocadamente. Podemos provocar pleitos, que es lo más común, pleitos, discusiones. Después podemos causar malos entendidos, podemos causar hasta divisiones en la iglesia, hermanos. Muchas veces, en la mayoría de las iglesias, las divisiones comienzan con un simple enojo, con un simple malentendido por no ponerse de acuerdo. Se enojan los grupos que se aman en la iglesia y causan divisiones, y todo por no controlar el enojo. La gravedad del enojo en nuestra vida tiene consecuencias terribles, hermanos, que no debemos dejar, que no podemos pasar desapercibido. La Biblia nos advierte de todas estas cosas para dejarlas de hacer. Y el enojo, hermanos, déjenme decirle que el enojo siempre va subiendo de nivel y siempre va subiendo de tono, hasta al punto de que ya no nada más son gritos, sino comienzan las palabras ofensivas, comienzan las palabras que humillan a la otra persona, y por el enojo muchos han llegado hasta matar a la persona que está frente a ellos, hermanos. El enojo es la base de los homicidios. Comienza con un simple enojo y puede llegar hasta el homicidio. Imagínense nada más el problema y la gravedad del asunto de la ira y el enojo. Mucha gente cuando se enoja no reconoce que está enojado, o no reconoce que él así. ¿Por qué? Pues que él dice que es su personalidad y que no está enojado, sino que yo soy así, yo no estoy enojado. Y pues hay otros que dicen, pues sí, la verdad que sí tengo mal genio, pero realmente no lo ven como un pecado serio. ¿Por qué? Porque forma parte de su personalidad. Ahora, ¿hay algún remedio para este problema? ¿Hay algún remedio para la ira y el enojo en nuestra vida? Pues sí, hermano, sí lo hay, claro que sí. Toda obra de la carne, todo tiene remedio, se puede solucionar y se puede arreglar, porque al fin y al cabo lo que Dios quiere es que lo quitemos de nosotros y que cada día nos hagamos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y si no se hubiese podido, pues el Señor Jesucristo lo hubiese dicho desde el principio, pero como se puede, dijo que debemos cambiar, debemos quitar todo eso de nuestra vida que a Dios no le agrada. Entonces, como hay remedio, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es descubrir qué es lo que causa la pérdida de nuestro control. ¿Qué es lo que provoca, o cuáles son las causas que provocan que nos enojemos? Bueno, ahora aquí cierre sus ojos, hermano, un momento. Cierre sus ojos un momento. Cuando usted se enoja, yo quiero que cierre sus ojos y piense por un momento en todas las cosas, en las personas, en todas las situaciones que han desencadenado que usted se enoje. Piense cuál fue su último enojo y por qué fue.
quién lo detonó o qué lo detonó. ¿Qué fue lo que provocó que usted se enoje la última vez? Piense por un momento sobre esta pregunta que le estoy haciendo. ¿Qué fue lo que detonó que usted se enoje la última vez? ¿Su familia? ¿Acaso fue su esposo o su esposa el que provocó su último enojo? ¿O sus hijos? Tal vez sus padres hicieron que se enojara. O tal vez en el trabajo su jefe le dijo algo y usted se enojó y fue culpa de su jefe que se haya enojado. O fueron sus amigos, o usted conduciendo en el carro, alguien se le atravesó, o no sé. Vienen muchas cosas a nuestra mente, hermanos. Pero generalmente siempre tenemos a alguna persona, generalmente son personas las que desencadenan en nosotros el enojo. Ahora, ya que usted ya pensó en lo que le dije, pues es muy fácil para nosotros disculparnos diciendo, esa persona tuvo la culpa de que yo me enoje. O mi esposa o mi esposo hizo que yo me enoje. O mi jefe me dijo algo y me enojé. Ellos tuvieron la culpa de que yo me enoje, ya me acordé. Ellos fueron los que tuvieron la culpa. Y déjenme decirle, hermanos, que eso es muy común en nosotros. Echarle la culpa a los demás de nuestro mal genio. Echarle la culpa a los demás de nuestro enojo, de nuestra ira, de nuestra falta de control, de nuestra falta de dominio propio. Y generalmente decimos, si tal persona o si fulano no me hubiera hablado de esa forma, no me habría descontrolado. O si saben cómo soy, ¿para qué me dicen esto? ¿No? Esto es muy común. Si saben cómo soy, ¿para qué me dicen esto? Si saben que me enojo, ¿por qué lo dicen? ¿O por qué me lo hacen? ¿O por qué? Es muy común en nosotros echarle la culpa a los demás de nuestras reacciones. Pensamos que el mal genio que nosotros nos cargamos es un problema externo, causado por algo que viene del exterior, causado por personas, causado por situaciones, causado por muchas cosas. Y generalmente le echamos la culpa a los demás o a las cosas de que nosotros nos enojamos. Pero déjenme decirle, hermanos, que el problema no está allá afuera. El problema no está en las personas que están a nuestro alrededor, sino en nosotros, de que no sabemos cómo tratar las situaciones que hay en nuestro entorno. Eso quiere decir que el mal genio que muchos de nosotros tenemos es un problema interno, un problema que nace en el corazón. Es un problema que está dentro de nosotros, esperando el momento oportuno para salir y atacar. Pero ahí está en nosotros, está dentro de nosotros. No es ninguna situación ni ninguna persona a la que nosotros le echamos la culpa que nos hizo enojar o que nos hace enojar. Porque el enojo no viene de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera. Entendiendo este punto, ¿quién tiene la culpa ahora? Cierre otra vez sus ojos. Y si usted ya entendió esta idea de que el enojo está dentro de usted y en su corazón, cierre por un momento sus ojos y vuelva a replantearse la pregunta y diga, ¿quién fue el culpable de que yo me enoje la última vez? Si su respuesta sigue siendo, fue mi esposa, fue mis hijos, fue mi jefe, fueron mis amigos, fue mi vecino, fue mi perro, fue mi gato, significa que usted no ha entendido que el problema está en usted, el problema está en mí, el problema está en cada uno de nosotros, que no tenemos dominio sobre nuestro mal genio y sobre nuestro enojo y nuestra ira. Porque la palabra de Dios dice que la ira es interna, está en el corazón del hombre. Así que si usted se replantea esa pregunta, su respuesta debe de ser: el problema de que yo me haya enojado la última vez está en mí. El problema de que yo no controle mi ira está en mí. El problema que yo me haya enojado con mi esposa está dentro de mí. El problema de que yo sea un gruñón, yo soy el problema. Yo y yo. ¿Ve qué diferencia hay
en aceptar nuestra responsabilidad, en aceptar nuestro error y en aceptar y decir, sí, yo soy el único culpable de enojarme, porque el enojo está dentro de mí. Los demás pueden decir o hacer cosas que me incomoden, pero nadie va a hacer que yo pierda el control, sino yo mismo dejo de tener control sobre mi carácter, sobre mi genio, sobre el enojo. La próxima clase vamos a hablar un poquito más sobre esto, sobre lo que hay dentro de nosotros y por qué el problema viene dentro de nosotros, por qué el problema está en nosotros y no en las cosas externas. Por lo pronto hoy, hermano, quiero que entienda esto. Y con esto vamos a terminar porque no vamos a avanzar y yo creo que nos vamos a llevar más clases, pero es importante entenderlo para nuestra vida, para practicar en nuestra vida. Pero por ahora lo que quiero yo que entendamos es que el enojo, y que se nos quede aquí bien grabado en la mente, el enojo que hay en mí, la ira que viene de mí, no es culpa de nadie, no lo detona nadie, lo detono yo, que no me controlo. Yo soy el problema de mi ira, yo soy el problema de mi enojo. No hay nadie más que tenga la culpa que yo mismo, porque no he dejado que el Espíritu Santo lo quite de mí, porque no he quitado de mí ese enojo. No tengo templanza, no tengo dominio propio de mi mal genio. Entonces el problema no está en mi esposa. Cuando usted se enoje, no le eche la culpa a su esposa, no vea a su esposa como su enemigo, no vea a su esposo como su enemigo, ni a sus hijos, ni a su jefe, ni a ningún entorno, ninguna situación. Sino piense, Señor, yo soy el problema, ayúdame, contrólame, quita de mí este enojo, porque yo soy el que tengo el problema, no las demás personas. Hazme entender que yo soy el culpable y el único responsable de enojarme. Eso es lo que quiero que aprendamos hoy, hermanos, que el enojo está en nosotros y somos nosotros los que debemos vencerlo. Por lo pronto hoy quiero que quede esto en su mente. Si me enojo es porque yo quiero, no porque la gente me hace enojar. Yo soy el culpable. Bueno, hermanos, vamos a dejar hasta aquí la clase. Se acabó el tiempo, ya pasaron 32 minutos. Espero en el Señor que tomemos la próxima clase, que también va a estar interesante, y que reflexionemos lo que vimos hoy. Le damos gracias a Dios por estudiar hoy un poco la palabra de Dios y reflexionemos lo que vimos, hermanos. Es importante en nuestra vida entender esto. Le damos la gloria al Señor, le damos gracias porque nos dio la oportunidad nuevamente de estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios, y aquí vamos a seguir continuando. Cualquier cosa les invito nuevamente que si ustedes leen en su casa, dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, lo que usted quiera y quiera compartir con un servidor, lo puede hacer. Tiene mi número, hermano, con toda la confianza puede usted escribirme a mi número y pues yo le contesto. Y pues estudiamos juntos. No lo sé todo, obviamente, no sé nada. Todo estoy aprendiendo junto con ustedes, pues por eso estudio y lo comparto con ustedes. Así que yo también estoy aprendiendo, y si usted tiene dudas, tal vez yo no las sepa, pero nos va a ayudar a interactuar y a estudiar juntos la palabra de Dios. Así que le damos la gloria al Señor, hermanos. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un hermoso fin de semana y que Dios bendiga grandemente su vida y a su familia, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en su hogar y en su corazón para controlar nuestro enojo. Nos vemos, hermanos, en la próxima clase.